Se ve perfecto. Adelante, Jovita. Muy bien, amadas. Quienes pudieron, les pedí de favor si tenían una cinta adhesiva o algo, o masking, no sé cómo le llamen en su lugar de origen. Y me gustaría que cortaran un pedazo, si lo tienen, y se lo coloquen en los labios, cerrando su boca. Solo lo vamos a tener 2 periodos, o sea, en lo que yo doy la introducción de lo que es el tema, Shalom, Shalom, Bren. Y pasa la amada Andrea y nuevamente yo, y hasta entonces no los vamos a retirar. Vamos a tratar de mantenerlo, ¿sí? Ustedes nada más observen y vean qué es lo que se hace. Entonces, colocarse unas cintas, ya sea así, o cubriéndose totalmente los labios, ¿de acuerdo? Y si no tienen ese material, procuren para nada mover su boca, salvo, bueno, que tengan que atender algún negocio, en el caso de Aura con el bebé, pero procuren, ¿sí? Procuren hacerlo. Muy bien. Este es la continuación de nuestro tema, ¿sí? De nuestro tema de ayuno, pero forma parte del curso de identidad. ¿Cuáles son los fundamentos básicos que quiere reforzar en nosotros Oceana? ¿Sí? Que quiere que nosotros estemos reforzando. ¿Por qué? Porque una identidad ya vimos que nos da sentido, nos dice quiénes somos, ¿sí? Y estamos en unidad. Este tema es el ayuno y está basada en la siguiente, amada, de favor, está basada en la cita de Joel 2:12, ¿sí? Está basado en la cita de Joel en la 2:12. Muchas veces nosotros hemos aprendido a través, ya sea en nuestros campamentos actuales, digo, en nuestros campamentos anteriores, o en, permítame tantito, listo, muy bien. Una antes, Amanda. Bueno, sí, nosotros aprendimos, los que estuvimos en los antiguos campamentos, por ejemplo, cristianos, ¿sí? En la cual se nos habló de un ayuno. De un ayuno se nos hablaron de diversos tipos de ayunos, por ejemplo, el ayuno de Daniel, ¿sí? Vemos nosotros en la televisión que el ayuno intermitente, que el ayuno de que hoy no quiero ya tomar refresco, hoy no voy a tomar refresco, el ayuno de cenar, diferentes formas de ayunar, y ahorita el más de moda que está, que es el ayuno intermitente, ¿sí? Pero bueno, de las escrituras, Adonai permite, ¿sí? Permite que se haga este ayuno. Vamos a leer lo que es la cita de Joel 2:12 y nos dice, a pesar de eso, aún ahora, dice Adonai, vuélvete a mí con todo tu corazón, con ayuno, gemidos y lamentos, ¿sí? Él nos habla de volverse a Él con todo nuestro corazón, pero también nos pide ahí que con ayuno, con gemidos y con lamentos, ¿sí? ¿Qué es ayunar? ¿Qué nos dice que es ayunar? ¿Cuál es el significado? Bueno, nos dice que ayunar es provocar en el organismo una serie de reacciones mediante la supresión o quitar el aporte de comida sólida, ¿sí? Comida que nosotros tengamos que masticar, que tengamos que estar masticando. Y este ayuno, o sea, hace que se viva a costa de las reservas que nosotros hemos ido acumulando toda esta semana, la semana anterior, de lo que hemos ido comiendo, todas esas reservas calóricas que va acumulando en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero dejar claro que ayunar no es pasar hambre. No es que vamos, o sea, nosotros a pasar hambre,
Muchas veces es que nuestra mente, porque muchas veces el ayunar, ¿sí? El ayunar nos provoca, algunas personas provoca ansiedad, algunas personas no nos concentramos. Por ejemplo, ahorita, miren, ahorita me voy a cumplir un cajito de zanahoria, de mandarina, ¿sí? Entonces, es eso, no es morirnos de hambre y no vamos a dañar nuestro organismo, porque muchas veces la creencia de que nosotros al ayunar estamos quemando esas calorías, hay esas viejas costumbres o malas costumbres de que el ayuno causa daño, que el ayuno puede causar gastritis porque no tenemos nada en el estómago, ¿sí? Que nos vamos a marear, ¿sí? Y que nos va a hacer un daño. A través ahorita de todo esto que nosotros, de todo este tema que vamos a ir desarrollando, nosotros vamos a ver qué es el ayuno. El ayuno es eso, ¿sí? ¿Qué es el ayuno? Vamos a ver por qué y cómo hacerlo. ¿Y qué realmente es lo que quiere Adonai que nosotros hagamos en ese ayuno? Porque no nada más se trata de seguir, dicen ahí, aquí en México, la borregada, o sea, nada más porque van a ayunar todos, bueno, vamos a ayunar y yo no sé cuál es mi objetivo, yo no sé cuál es el principio de que yo ayuno. Entonces, prácticamente es la introducción de lo que nos vamos a ver esto, ¿sí? Y lo que quiere Adonai, bueno, es un teshuvá que lo vamos a ir viendo poco a poquito. Le cedemos la palabra a Andrea. Adelante, amada. Toda madre. Bueno, entonces, sí. Hoy vamos a estar aprendiendo un poco de qué es ese ayuno y sobre todo de lo que es el ayuno basados allí en la palabra. En el texto base que el Eterno nos permite tomar es allí Joel 2:12 y vemos que esta palabra en hebreo es son. Va allí con la letra Sadid, con la letra Bad y con la letra Me. Y el ayuno es dejar de comer. El ayuno es cerrar nuestra boca, ¿sí? Entonces, en medio de ese tiempo, esta definición que nosotros vemos, si vamos allí a un diccionario, entonces vamos a encontrar que es esta palabra que se le da al ayuno para el acto de abstenerse total o parcialmente de comer o de beber algo por un periodo determinado. Entonces ponemos aquí el ejemplo de que cuando tenemos algún examen médico, ¿no? Entonces nos dicen, tiene que venir en ayunas para un examen. Y ese venir en ayunas, ¿qué significa? Que no tengo que comer nada, ¿verdad? Hasta el momento que ya me indiquen, ya fue allí tomada su muestra de sangre, ya fue tomada su muestra del examen que tenga, ya puede ir a comer, ¿verdad? Cuando nos van a hacer una intervención quirúrgica, también entonces allí la parte médica que dice, debe estar en ayuno, no puede dársele ningún tipo de alimento y entonces aún vemos que para el mundo el ayunar es dejar de comer. Pero nosotros en el antiguo campamento y en medio de la religión tuvimos un mal concepto. Mal aprendimos que era ayunar, ¿verdad? Porque incluso hasta nos decían, no es que haga un ayuno de tele, haga un ayuno de celular, haga un ayuno de tal cosa, ¿no? Nos decían así, pero eso no es bíblico. En la palabra, en ninguna parte dice, no, es que usted puede ir a hacer un ayuno de tele, un ayuno de ir a abstenerse, de ir allá donde una persona o algo, no. Pero eso lo malaprendimos y hoy estamos aquí, gracias al Eterno, para poder comprender en ese sentido de la palabra, qué es lo que el Eterno nos quiere mostrar allí a través del ayuno. Entonces vemos que bíblicamente
Y también secularmente el ayuno es que dejar de comer. Pero a esto le agrega la Biblia que también tenemos que cerrar nuestra boca. Y vamos a leer ahí en Isaías 58, vamos a leer del verso 5 al 7. Entonces dice la palabra así: es este el tipo de ayuno que yo quiero. Un día cuando la persona mortifica a su alma, es el objeto colgar su cabeza como un junco y esparcir silicio y cenizas debajo de ti. ¿Es esto lo que llaman ayuno? Un día que agrada a Adonai. Y todo esto allí del verso 5, si usted nota, va allí en signo de interrogación. Luego el 6 nos dice: yo no he escogido tal ayuno, dice Adonai. Libera toda carga de iniquidad, desata las coyundas del yugo, deja ir libres a los oprimidos y cancela toda cuenta injusta. Verso 7, parte tu pan para el hambriento y toma a los pobres sin hogar y llévalos a tu casa. Viste al desnudo cuando lo veas. Cumple tus obligaciones para con tu propia cera. Entonces, también podríamos decir en este momento, si yo comparto con alguien esta palabra, pero es que aquí no habla nada de que no coma, ¿no? Ahí no está diciendo que yo en el ayuno tengo que dejar de comer. Entonces veamos que también el ayuno va muy relacionado con abstenernos del alimento, pero también con lo que nos habla aquí el Eterno en Isaías 58, 5 al 7. Hay algunas cosas que en la escritura Él nos deja a nosotros claro, como qué no se puede hacer y qué sí se puede hacer en medio del ayuno, ¿verdad? Entonces vemos también que allí, si nosotros viéramos la palabra, nos hablaba de los sacrificios, ¿no? Y decía que algunos sacrificios debían de ser por siempre, perpetuos. Y también en otras partes de la Torah también nos dicen que ya no se deben hacer, ¿no? Nos da una explicación. ¿Por qué? Porque también el Eterno, ya a través de Yeshua, ya vino y cumplió esa parte de los sacrificios, ¿cierto? Entonces, antes se debían hacer, pero ahora ya no se hacen y nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque ahí estuvo nuestro mediador, Yeshua Mashiach, y él fue el que cumplió ese sacrificio de una vez y para siempre. Entonces vemos también que así va la Torah mostrándonos que hay muchas cosas a perpetuidad que hablan con referente a Mashiach, allí con referente allí a todo este tema de Adonai, de lo sobrenatural. Y vemos también que aún el Shaliach Shaul, él mostraba y siempre hablaba de la palabra, y muchos escritos de él, de Shaulo, hablaban con referente a esa revelación, ¿verdad? Entonces, no quiere decir esto que la Torah esté restando, que esté quitando, porque esa es a la polémica a la que podemos llegar con muchas personas cuando uno quiere hablar de este tema, ¿no? Porque es que eso ya no se tiene que hacer, es que aquí dice esto, sino que lo que tenemos que entender es que el Eterno quiere que nosotros comprendamos que toda su palabra nosotros la debemos sumar y que cuando hacemos esa suma de su palabra, entonces allí es cuando nosotros estamos viendo su verdad. Así que aquí en Isaías 58 lo que el Eterno nos quiere hablar es que nuestro ayuno no tiene que ser allí que nos sintamos mal, que es que "Ay, yo me estoy muriendo de hambre y es que yo quiero comer y es que no me puedo, es que me duele el estómago, es que me duele la cabeza". No, no se trata de eso. Porque entonces para esa ocasión, si tú vas a ayunar para sentirte así de mal y que todo el tiempo que tú digas que estás en ayuno te vas a afligir en tu alma, en tu mente por el dolor, entonces mejor no ayunes, mejor no compartas el ayuno. Y lo que está hablando es más bien que en el ayuno, el Eterno lo que quiere enseñarnos y a lo que quiere llevarnos es que nosotros también podamos hacer bien las cosas. ¿Y de qué manera? Conforme a su voluntad, que es perfecta, que es sagrada. Entonces, cuando nosotros ayunamos, también hay otra parte que se trata también de dar. Entonces, sí, adelante, poquito.
Sí, amada. Bueno, de aquí de esta escritura vamos a ir analizando estos tres pasos, ¿sí? Del libro de Isaías. Bueno, Isaías 58:5 nos dice, el ayuno es un día en que alguien se aflige a sí mismo, dobla la cabeza andando en silicio y ceniza, un día agradable a Adonai, ¿sí? Si regresas tantito, la diapositiva anterior, no, la anterior, amada, ¿dónde están las tres? Ándale, ahí. En el primero nos dicen, en Isaías 58:5 nos dice, ¿es este el tipo de ayuno que yo quiero un día cuando la persona mortifica su alma? Es en forma de cuestionamiento. La siguiente dice, ¿es el objeto colgar su cabeza como un junco y esparcir silicio y cenizas debajo de ti? ¿Es esto lo que llaman ayuno, un día que agrada a Adonai? Ahora sí, la siguiente, amada. Entonces, aquí nos dice que el ayuno, ¿sí? Aquí nos está diciendo que el ayuno es un día en que alguien se aflige a sí mismo, ¿sí? Se aflige, aflige su alma, ¿sí? Aflige su yo. Estamos afligiéndonos de ciertas cosas que nosotros estamos trabajando en nosotros, de ciertas cosas que nosotros estamos trabajando. Aquí dice, se dobla la cabeza, ¿sí? Recuerden que hay un texto que dice, mi pueblo duro de servicio. Nosotros tenemos que aprender a mover esta parte, ¿sí? A doblarla, a doblarla, a doblarla, porque muchos inclusive si practicamos nada más este movimiento de cuello, hay partes que hasta acá duelen. Entonces es representar humildad, o sea, doblar la cabeza. Me estoy inclinando hacia mi amo, ¿sí? Ante mi creador. Dice, andar en silicio y ceniza. Nosotros a través de la palabra en varios pasos vemos que dice, se llenaba de silicio y ceniza. ¿Qué es esto? Es que tengo yo una aflicción, tengo un duelo, estoy haciendo teshuvá, me estoy arrepintiendo de mis acciones, de mis actos, ¿sí? Y que esto sea un día agradable a Adonai. El hacer un ayuno no es nada más decir, porque si sabes que hoy no voy a comer, hoy voy a evitar comer o beber algún líquido. Es ver cómo está mi corazón dispuesto a hacerlo, porque puedo tener ganas, podemos tener ganas, ¿sí? Pero, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo estoy dispuesto a hacer ese ayuno? ¿Sí? ¿De qué manera estoy yo dispuesta a hacer? Y si realmente, ¿sí? Es algo agradable a Adonai. Entonces, el vestirme de silicio y ceniza, es decir, estoy en una degradación y me encuentro en un duelo, estoy afligido, ¿sí? Estoy haciendo realmente una teshuvah ante Adonai. En el 57, en el 56, sí que dice, déjenme abrirlo para estarlo leyendo y no estemos regresando. En la palabra nos dice, en el 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo?
nuevamente nos vuelve a preguntar a Adonai. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que desatar esas ligas de iniquidad que nosotros tenemos, ¿sí? Romper esos yugos, romper esas ataduras que tenemos, ¿sí? Romperlos y liberar al quebrantado, ¿sí? De esto nos habla el 58C. O sea, que un ayuno es para desatar esas ligaduras y romper esos yugos, ¿sí? Porque, bueno, veíamos nosotros en Joel, en 2:12, a pesar, dice, aún de eso ahora, dice Adonai, vuélvete a mí con todo tu corazón, con ayuno, gemidos y lamentos. O sea, es eso, un ayuno, ¿sí? Porque para tratar de hacer teshuvah o decir que hemos hecho teshuvah y seguir haciendo esas cosas que no le agradan a Adonai, realmente no hemos tenido. Hemos tenido, como dicen ahí, un remordimiento de lo que estamos nosotros haciendo, pero no literal un arrepentimiento, una teshuvah. Entonces, ¿cómo voy a llegar yo para que Abba me perdone? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Sí? Es cómo, o nada más voy a hacer hoy, no sé, hoy cometí una transgresión, un poquito grave, uno no grave, o es repetitivo, que estoy, por ejemplo, haciendo la shonara, y dicen aquí en México, me cayó el 20, pues, bueno, estoy haciendo mal. Bueno, pero mañana hago ayuno y ya, Adonai ya, con eso ya cumplí. No, no se trata de eso, sino realmente de hacer teshuvah, ¿sí? Realmente es eso, es tratar de comprender qué es ayuno, qué es ayuno, ¿sí? Porque no nada más es abstenernos. Por ejemplo, le decía yo ahorita, mantengan la boca cerrada y miren, véanme a mí comiendo esto. Y muchas veces nosotros hacemos el ayuno, pero estamos ya en la mente diciendo que estamos dejando de comer. Y a muchas nos pasa de que ya es mediodía o ya estamos esperando a que se lleguen las 6 porque ya va a ser la hora de que tenemos que entregar el ayuno. Ya no estamos disfrutando de este otro elemento que nos acerca a Adonai, ¿sí? De que nos acerca. Entonces es comprender, ¿sí? ¿Qué es? Pero también, bueno, ¿qué es que tenemos que compartir el pan? Dar la parnasa, como decía la amada Andrea. También es dar. ¿Qué voy a dar? ¿A quién voy a proteger? ¿Sí? ¿Cuál es? Eh, Vuelvo a repetir, en el antiguo campamento, ¿sí? Se nos decía que, bueno, simplemente con arrepentirnos o con tener remordimiento, no, ¿sí? Ya íbamos, clamábamos a él su perdón y ya, con eso ya era. ¿Y a qué ayuno llegábamos más? Bueno, al de Daniel, ¿no? El de Daniel en el cual, bueno, era evitarnos de comer carnes, ¿sí? Pero realmente es pensar, ¿eso es lo que Abba quiere de mí? En el 58:7 nos dice, sus pies, 58:7, no es que partas, dice, tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aquí en estos pasos, o sea, nos está diciendo en el 5, ¿sí? Que tenemos que afligir el alma, tenemos que vestirnos de silicio y ceniza, hacer un verdadero teshuvah,
que nosotros doblemos nuestra cerviz, que nosotros estemos realmente humildes ante Él, dejar la soberbia, dejar el ego, ¿sí? Dice aquí, y en el 6 dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión que vienen cargando y que son pesadas cargas que tenemos. Es dejarlas libres, ¿sí? Pero dice, y no es tanto, sino también, ¿qué vamos nosotros a dar? ¿Realmente estoy yo dispuesta a cubrir a mi hermano, a cubrir a mi prójimo? ¿Estoy dispuesta? ¿Estoy dispuesta a despojarme de algo para darle a alguien? ¿O lo escojo? O muchas veces hacemos como que damos el diezmo o no damos el diezmo, ¿no? Como que le pensamos, ¿sabes qué? No es que me van a faltar los 10 pesos para esto. Bueno, le quito 10. O me hago como que hoy no me pagaron. Es ver, porque recuerden que Adonai anda con nosotros. En donde nosotros vamos, Él nos ve. Entonces nos dice, a ver, el ayuno, no solo cerrar la boca, no solo ingerir alimento, sino realmente estoy dispuesto a quitarme la capa, a quitarme la chamarra y a cubrir al desnudo, o voy a guardar para no darle, o le voy a dar las sobras de lo que yo no quiero. Eso es lo que tenemos nosotros que meditar, ¿sí? Yeshua es el ejemplo perfecto de lo que nosotros tenemos que hacer, de lo que Él nos enseñó y que nosotros tenemos que seguir, ¿sí? Dice, el que ayuna, en primer lugar, dice, es para hacer teshuvah, para regresar a Adonai, ¿sí? Es quitarnos estas cargas, como nos dice, es quitarnos el dolor, no vivir angustiados todo el tiempo. Es soltarnos, es realmente esa teshuvah, pero que nos da shalom. Es esa que nos da un, una tranquilidad y que a su vez el Ruach Kodesh nos va llenando, nos va llenando, nos va llenando de esa llenura. Él va entrando en cada hueco. Cuando estamos acomodando algo que queremos que quede bien lleno, vamos llenando los huequitos. Así eso hace el Ruach, que nos vaya a nosotros llenando. Adelante, amada. Bueno, entonces estamos viendo en esta parte del ayuno que allí, como también dice en Primera de Juan 3:17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Elohim en él? Entonces vemos allí que el tener bienes también a nosotros como hijos del Eterno nos implica el poder también ver sus necesidades y el poder abrir nuestro corazón para dar, ¿verdad? Entonces vemos que en este tema que hemos estado viendo estos días, que estuvimos viendo lo que es la Teshuvah, lo que es la Tefilá, y hoy que estamos aquí viendo que estamos viendo el ayuno, entonces vemos que para hacer esa Teshuvah, pues lo primero que tenemos que hacer es esto, hacer hacer ayuno. Y de esa manera vamos a poder regresar al Eterno de una manera correcta, ¿sí? Aprendíamos en clases anteriores que la Teshuvah, ¿qué es? Que la Teshuvah es lo que nosotros conocemos como ese arrepentimiento, pero no con remordimiento, sino para volver al Eterno, ¿verdad? Para querer hacer lo que el Eterno nos muestra que hagamos.
para poder vivir una vida sin dolor y sin estarnos sintiendo mal, sin estarnos sintiendo allí angustiados, sino vivir todo el tiempo regresando, retornando a nuestro Abba, caminando hacia Él, volviendo hacia Él. Y eso tiene que ser una acción continua en nuestro diario vivir, en cada día que nosotros nos esforcemos para hacer la voluntad del Eterno, para seguir su propósito, para acercarnos más a Él. Entonces, de esta manera es como Él dice su palabra que la buena obra que inició en nosotros la va perfeccionando, ¿verdad? Y que así Yeshua, a través de su Ruach, pues va siendo vivificado en nosotros hasta que podamos ser esas almas eternas que puedan allí alabarle a Él siempre, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos viendo que el ayuno nos ayuda en esa parte de la Teshuvah, de regresar al Eterno. Porque cuando nosotros ayunamos, cuando nos abstenemos del alimento, estamos llevando nuestra alma a lo espiritual. ¿Por qué? Porque estamos abandonando allí todo lo físico para volver más rápido a Él, ¿verdad? Porque cuando uno hace ese tiempo de ayuno, aparte de que implica el dejar de comer, es que también tú dejas de hacer tus cosas, dejas de estar allí en tus quehaceres para buscarle a Él. Y entonces allí, cuando nosotros estamos en ese ayuno, ¿qué ocurre? Mengua nuestra parte física. Nuestro cuerpo se empieza a limpiar, aún lo podemos ver también en la parte secular, cuando a alguna persona le recomiendan hacer un ayuno de alimentos, también esto hace que sus intestinos, que sus órganos se desinflamen, que se descontamine, que posiblemente cosas que habían allí que no habían podido ser desechadas salgan en ese momento en el que se hace un ayuno. Entonces, así como en lo físico el cuerpo se está limpiando, pues también veamos cómo en lo espiritual nuestra alma se está elevando a un siguiente nivel y nuestra alma en este momento es cuando puede fusionarse allí también con el Eterno, ¿sí? Puede allí estar allí más atenta y dispuesta a lo que el Eterno nos pide. Entonces, esa es una de las razones por la cual nosotros ayunamos. Porque sabemos que cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando nos negamos a las cosas físicas, a las cosas carnales, nosotros estamos allí abriendo una puerta a lo espiritual. Y aún, yo pongo este ejemplo, cuando nosotras las amas de casa, estamos en nuestra casa y empezamos a limpiarla. ¿Qué ocurre? O cuando estamos allí también y decimos, ay, hoy voy a preparar una comida deliciosa. Hoy me voy a vestir de una forma especial. Aún esto lo hacemos en Shabbat, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros allí? Eh, Nos estamos preparando para algo mayor, ¿verdad? Entonces, así es el ayuno. Tú te limpias, tú haces que tu cuerpo se limpie. ¿Para qué? Para prepararte para algo mejor. Entonces, vemos que también el ayuno que debe en nosotros hacer, pues debe darnos esa sensación de tranquilidad. ¿Por qué? Porque estamos sabiendo que hacemos las cosas bien para Él, que estamos ordenando muchos aspectos de nuestra vida para que Él pueda hacer en nosotros. Entonces vemos que también cuando ayunamos estamos haciendo una separación. ¿Por qué? Porque todos los días son comunes, ¿no? Todos los días allí vas, trabajas, sales, vienes, haces. Pero cuando tú decides hacer un ayuno, entonces te estás separando allí del mundo y estás entrando allí en un tiempo con el Eterno. Estás entrando allí a su presencia. Y así es como el ayuno nos ayuda para poder encontrarnos con el Eterno. Entonces vemos que nuestra alma está allí conectada con nuestro cuerpo y lo que nosotros tenemos que lograr es que siempre sea así, que permanezcamos así, que podamos siempre entrar en la presencia de Él y habitar con Él. Entonces también vemos que el ayuno ayuda. ¿Por qué? Porque muchas veces aun cuando
a uno va al médico y el médico le dice, es que usted, señor o señora, aquí estos exámenes que me trajeron resulta que están mal. Entonces le voy a prohibir que coma estos alimentos, ¿verdad? ¿A cuántos nos ha pasado, no? No, que tiene altos los triglicéridos, entonces va a tener que dejar de comer de esta forma, va a tener que dejar un poco las harinas y vamos a agregar aquí otras cosas, ¿no? Entonces así ocurre en el ayuno. Muchas veces nuestra mente, nuestro cuerpo está enfermo, pero cuando nosotros hacemos esa extensión de alimentos y entramos a la presencia de él, pues también vamos a experimentar una sanidad. Vamos allí aún a poder ser elevados en esas áreas que el Eterno quiere que nosotros podamos crecer y va a traer también Él allí a nosotros esa sanidad y va a hacer también que aún nuestro cuerpo esté sano. Podemos ver que esto aún en el mundo se utiliza con mucha frecuencia, que hacen ayunos intermitentes, ¿no? Que dicen, no, es que este tiempo vamos a dejar de comer lácteos, es que este tiempo vamos a dejar de comer carnes, es que este tiempo, y hacen ayunos allí sí, y se abstienen de comer, y eso también trae sanidad al cuerpo. Entonces veamos nosotros cuanto más conocemos un ayuno verdaderamente como al Eterno le gusta, pues también vamos a traer una sanidad a nuestra parte espiritual. Entonces vemos que allí eh, lo que ocurre en medio del ayuno es que se trata de que nosotros elevemos esta parte de nuestro ser. ¿Para qué? Para poder alcanzar al Eterno, para que lo físico, lo que está allí en nuestro cuerpo, se purifique y el alma tome un mayor acceso a lo espiritual y pueda allí también ser más sensible a esas cosas espirituales. Entonces, vemos que cuando nosotros estamos ayunando, eso es lo que hacemos. Tenemos ese deseo, pero no por querer obtener algo para nuestro propio beneficio, sino que estamos allí nosotros experimentando es esa necesidad que tenemos del Eterno, porque a lo mejor dejamos de comer un alimento, pero empezamos a buscar es un alimento espiritual, el alimento de Él. Y esto también hace que todo vacío que pueda haber en nuestra vida, de una forma, pues sea sustentado por Él. Sea sustentado por Él cuando estamos allí en su presencia. Entonces vemos que aún cuando nosotros empezamos a buscar algo más es porque tenemos una carencia y que así puede ser este tiempo de nosotros poder dejar de comer un alimento es porque a lo mejor tenemos la carencia del eterno, de su presencia, no de un alimento para nuestro cuerpo, sino que hacemos ese ayuno precisamente queriendo que las cosas espirituales que el Eterno tiene para nosotros las podamos entender aún mejor. Entonces vemos que cuando se deja de comer, pues allí, ¿qué ocurre? Cuando uno deja de comer, cierto que a veces el cuerpo experimenta que como que, ay, ¿a qué horas voy a comer? Y le empieza a dar como esa ansiedad, empieza a venir como, ay, es que ya quiero comer, ¿no? Entonces, así que así sea también para nosotros lo mismo, que cuando podamos ir a hacer este tiempo de ayuno con el Eterno, pues cada vez los deseemos más, los anhelemos más porque estamos allí teniendo una carencia de estar en la presencia del Eterno y que tengamos es más hambre espiritual que no la física, ¿verdad? Porque esa hambre espiritual es la que también nos va a llevar a que nosotros tengamos un cambio, a que allí busquemos más enfocados al Eterno y que allí como habla en Isaías 58, pues que también nosotros podamos hacer esa parte de la sede acá, que podamos ver que cuando nosotros hacemos el ayuno, también estamos viendo a alguien que está en necesidad y que podamos hacer esa misericordia con amor y que recordemos que eso es lo que quiere el Eterno al poder acercarnos a Él, que podamos un día llegar a ser como Él que se dio totalmente, que dio su vida. Entonces, que cuando nosotros nos elevamos en lo espiritual, también aprendamos a darnos a otras personas. Que, ¿quién nos va a ayudar en esto? Nos va a ayudar el Ruach de Adonai,
porque Él va a ser el que nos llena, Él va a ser el que nos alimenta, Él va a ser el que nos va a ayudar a ver cosas que antes no veíamos, pero también, así como hablaba aquí en Isaías 58, va a quitar allí de nosotros ataduras, nos va a ayudar a ir a perdonar a otros y nos va a llevar a un nivel allí mayor conforme a su voluntad. Me cedes tantito el control para compartir pantalla. Claro que sí, Julita. Gracias. Ya está listo ahí. Muy bien, gracias. A ver, quienes se pusieron la cintita, bueno, quítensela. Y a ver, ¿quiénes de ustedes, qué sintieron? Los que se pusieron la cinta o los que mantuvieron la puerta cerrada y me veían a mí que estaba comiendo algo, que estaba tomando agua, que me la estaba saboreando. ¿Qué sintieron? ¿Qué experimentaron? A ver, quién Shalom, quiere shalom, compartir? amadas. Digamos, lo Ansiedad y A como ver, a angustia, ver, a como ver. Ok, a ver, vamos a ver, con Bre. Nos dice que ella sintió, ansiedad. ay, bueno, ok, déjenme, me ubico bien en la línea. A ver, aquí, permítame, ok. El primero dice Bren que ella sintió ansiedad. Aura, Porque control y dominio propio. ok, control, control y dominio. Carmen, ¿qué quieres opinar? Cuando vi que estaba comiendo algo, de repente Sí, me acordé y dije, ay, ya quería ir a comer algo a la cocina, pero después me acordé y dije, no, me dijeron que me pusiera la cinta y ya no pude ir. ok, Ajá. un antojo. Lore, ¿qué experimentaste? Shalom, amada, no, que no le había visto, estaba viendo esa imagen de lo que decía de Mateo, de eso estaba viendo, pero no la Ah, veía, ustedes no, lo que ok, prendieron, lo llamé. ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera opinar? Ahora sí que alguien, ejercí aquí que realmente muchas de estas cosas nos pasa cuando nosotros hemos practicado el ayuno, cuando no sabemos la profundidad de esta palabra y de esta acción, ¿sí? Porque nos dicen, ¿quiénes de aquí están acostumbrados a hacer ayunos? Hacia ayunos constantes. Bueno, se los dejo así. ¿Quiénes están? Eh, ok, ahora. ¿Por qué has hecho ayuno ahora? O sea, ¿cuál es tu objetivo de que hayas hecho algún ayuno? No te escucho. Ahora, no se te escucha, Amada. Está cerrado tu micrófono. Ahora sí. No, se volvió a hacer. Ajá. Bueno, primero porque la palabra nos manda a que hagamos ayuno. También, Ajá. ajá, como dice la palabra, para ser libre de cargas y yo lo hago más que todo para tener más conexión con Elohim. Ok, Para bueno, tú estar lo haces. Ok. más cerca. Tú, ok, tú lo haces para tener conexión. Ujú. ¿Quién más ha hecho ayunos? Lore. A ver, pues yo también lo he, o sea, antes se acostumbraba a hacer más seguido Ujú. y ya, pero hubo, no sé, una palabra y en la cual, o sea, yo ya tuve ya un poco de duda porque yo lo hacía, pero yo trabajo. Entonces me decían que eso no sirve porque es como pasar hambre. Y yo decía, pero entonces, o sea, no sé, o sea, espacio, tiempo,
pues entonces no sé, y me limité en hacer ayuno. Al no ser que Ok. si lo he hecho en grupo, pues me comprometo, pero así pues la verdad es que ya no puedo, Ya no. no sé, y esa es una duda que tengo y ahora que está justo Ok, hablando, pues, a ver si me puede ayudarme. exacto. Ok, por duda. ¿Quién más? ¿Por qué motivo han hecho ayuno? Yo he hecho ayuno, pero también guiado por usted, hermano. Por usted, hermana Ok, Jovita, que me dice qué hay que hacer, a qué hora empieza ok, y qué hay que comer. ok. Por grupo. ¿Quién más, Carmen? ¿Quién más quiere Sí, participar? ¿Por qué lo has hecho, Carmen? por, lo he hecho por necesidad, o sea, por necesidad de que, pues hay algún problema y pero pues lo he hecho por mi hijo, que Ok, quiero que sea diferente y por eso he ok, ayunado muchas veces. ok, muy bien. Gracias, Amada. Si alguien quiere anotar en el chat, lo puede hacer, ¿eh? ¿Quién no puede abrir? Ok, perfecto, Eli. No, no te preocupes. Ok, por tus circunstancias. Muy bien, por tus necesidades. Eso nos dice la Amada Elsa. Bueno, este es el concepto que nosotros traemos o trajimos del antiguo campamento, de que nada más porque nos decían, hacíamos el ayuno y no realmente con el objetivo que ahorita estamos viendo que nos estaba explicando la amada Andrea, ¿sí? Ella nos explicaba ahorita que nosotros anhelamos llegar aquí, a la puerta, pero para esto nosotros tenemos que ir, bueno, llegar a la meta y algo que realmente se eleve para llegar a Donai. Bien, el ayuno vimos que, bueno, primero es dejar de comer, pero sobre todo saber por qué lo voy a hacer y cuál es la manera correcta de hacer el ayuno, ¿sí? O sea, nada más hoy, ¿sabes qué? Hoy, hoy, amanecí de buenas o anoche cené y bueno, hoy me la llevo de ayuno, ¿no? Ver por qué. El objetivo principal de un ayuno es llegar a tener esa conexión con Adonai. Eso nos lo decía ahorita ahí Andrea, nos decía, es que tenemos que tener esa conexión, es abrir ese canalito de que estamos dejando lo carnal, estamos dejando lo que nos da placer, porque bueno, muchas de nosotros el comer nos satisface, que a veces caemos en la gula. Entonces es rendirnos ante Adonai, dejar nuestra naturaleza física y es buscarlo para nosotros llegar a esa puerta, ¿sí? Para nosotros realmente hacer esa teshuvá, ¿ok? Ahora es por un arrepentimiento, no por un remordimiento. O sea, ayer me robé 100 pesos y hoy, ¿sabes qué? Hoy me remordió la conciencia y hoy un hago ayuno o hago un medio ayuno y no lo hago. El ayuno nos está hablando que es una conexión, es realmente tener una teshuvá, ¿sí? Una teshuvá y al menos aquí en forma personal, Lore, un ayuno no te implica que forzosamente tienes que estar en casa o que tienes que estar aislado, porque es lo que yo hacía ahorita. Estábamos ahorita aparentemente cerrando la boca, estábamos en esa dinámica en la cual nadie debía hablar, nadie debía comer nada, pero había alguien ahí que estaba, ¿sí? Estaba ahí, esa tentación. Yo la hice de dar esa tentación. ¿Por qué? Porque lo vimos en clases pasadas, las maldiciones o algo,
Hasatán se mete en nuestra cabeza. O sea, ya se me antojó esto y tengo que ir. Y muchas veces olvido, pero cuando nosotros previo nos preparamos a que vamos a hacer un ayuno, de las circunstancias que va a haber en nuestro alrededor, no nos van a impedir tener esa conexión con Adonai. En tu caso, con el trabajo, vas a tener muchas tentaciones, porque parece mentira, pero alguien te va a llegar. Te traje un pancito, te traje un chocolatito, te traje esto. Entonces ahí está tu resistencia y bueno, tu conexión con Adonai. Ahora, cuando estamos en la casa, lo mismo. Vas a la cocina y lo primero que ves es una galletita de sal. ¿Por qué? Porque él va a tratar de distraernos y perdernos realmente cuál es el objetivo del ayuno, del Zoom. ¿Sí? ¿Cuál es realmente eso? Entonces, el ayuno mientras sea para yo tener mi conexión con Adonai, mi comunicación con Adonai, es que voy a eliminar lo que me causa placer y no voy a estar pensando en que ya me va a dar los nervios, que ya me voy a marear, que ya estoy sudando y que ya estoy viendo el horario de que ya se me resecaron los labios, ya me duele el estómago. Es estar concentrado. Por eso más adelante vamos a ver, bueno, ¿qué podemos hacer? Oración. Una oración rapidita ahí en tu centro de trabajo donde estén trabajando muchas actividades, pero eso no impide que tu ayuno se haya siempre y cuando tú sepas o sepamos el motivo por el que le estoy ofreciendo, que yo estoy haciendo una teshuva, yo quiero tener una teshuva, un arrepentimiento, yo quiero tener una comunicación con mi Abba. Quiero que él sepa que a mí no me importa lo físico, no me importa la naranja, no me importa la galleta. Lo que yo quiero es tener él. Y de esa manera mi cuerpo se empieza a llenar, como decíamos hace un rato, con el Ruach HaKodesh. Te vas llenando espiritualmente. Porque cuando estamos concentrados en un ayuno, estamos orando, realmente no se siente hambre. ¿Sí? Ahora, cuando lo hacemos grupal, bueno, es también tener ese objetivo. O sea, lo vamos a hacer en grupo, pero no nada más porque la congregación lo dijo, o que si vamos a hacer el de Esther, o vamos a hacer el de Yom Kippur, es saber por qué. ¿Sí? Ese es el objetivo más bien de esto. O sea, para que ellos sepan qué realmente yo estoy haciendo. Amada, te cedo para que me pases las diapositivas. Ok, ahí vemos. ¿O en esta jovita o la cambio para otra? Sí, no, en esta. Y aquí nos dice, Mateo 6:16, cuando ayunéis, no seas austero como los hipócritas. O sea, el andar difundiendo, ay, no, es que no puedo porque estoy en ayuno, ¿no? O no, mira, muchas gracias, no me traigas, pero estoy en ayuno. O ya andamos con una cara de afligido que tenemos ahí de tristeza, es que estoy en ayuno, o sea, me estoy haciendo la mártir. Y no, dice aquí, dice, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, o sea, solo lo hacen pues para que todos sepan que estamos en ayuno y muchos no faltan y dicen, ay, y no te da hambre, y eso a nosotros, nuestro ego, no lo sube. Entonces, no es eso. Habla una y dice, lávate la cara, ¿sí? Lávate la cara. Adelante, amada, el siguiente, el 17, nos dice precisamente eso. Mateo 6:17. Nos dice, ahora bien, cuando ayunes, no se paseen con aspecto miserable como los hipócritas. Ellos ponen cara amargada para que la gente sepan que estén ayunando. Dice, ellos ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, lava tu cara y así, o sea, despabilate, ¿sí? O sea, que nadie sepa. El único que tiene que saber es Abba, que hoy le estoy entregando mi carnalidad, que estoy haciendo teshuvá, porque Él es el que se va a agradar. Imagínense haciendo un ayuno de esa manera, que nos pongamos a hacerlo así y que Él nos vea y nada más con que nos sonríe, con que sepamos que
ese ayuno le está agradando y que a él le da felicidad. Eso es lo que a nosotros nos debe de satisfacer. Adelante, amada. Listo. Bueno, entonces estamos aprendiendo hoy eso. Que primero el ayuno es que nosotros dejemos de comer, no dejar otras cosas, ¿verdad? Lo segundo es que vamos a cerrar nuestra boca. Las otras cositas que nos mostraba el Eterno de que es el ayuno están allí en Isaías 58, 5, 6, 7, ¿verdad? Que se compone de muchas más cosas. Y ahorita algunas decían, ¿en qué momento nosotros ayunábamos y por qué no? Como habíamos aprendido allí en el antiguo campamento. Y a mí también me ocurrió que yo ayunaba por mis circunstancias, ayunaba por cosas que yo veía que eran necesarias. Pero ahora que estamos aquí intentando volver al Eterno como Él nos lo demanda, porque ese es el principal objetivo del ayuno y tiene que ser así. El principal objetivo de un ayuno de ahora en adelante, allí para que ustedes tomen nota, es que nosotros hagamos teshuva para volver a Elohim. Y cuando estamos haciendo ayuno, ¿qué es lo que ocurre? Estamos elevando nuestra alma para fusionarnos con el Eterno, para ser uno solo, para hacer un ejat como Él quiere, ¿sí? Entonces aquí también entra esta partecita de que cuál entonces sería la recompensa, ¿sí? Porque a nosotros en el antiguo campamento eso nos pasaba, ¿no? Es que decíamos, es que vamos a ayunar porque yo quiero un carro, que vamos a ayunar porque necesito que me salga un trabajo, que me salga un trabajo familiar, ¿verdad? Entonces ayunábamos por esas cosas, por esas circunstancias. Pero entonces el Eterno nos está enseñando aquí en Yohanan 3:5 que el pueblo de Nínive, cuando vino Jonat y le dio el mensaje allí del arrepentimiento, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo de Nínive creyó a Adonai y desde allí, desde su rey hacia abajo, proclamaron un ayuno. Luego se vistieron de cilicio, hicieron ese ayuno allí desde el mayor hasta el menor. Entonces vemos que aquí, ¿qué nos enseña el Eterno en estas palabras, en esta frase de que habla de afligirse en silicio y en cenizas? ¿Y por qué en silicio, verdad? ¿Por qué en cenizas? Allí recordemos que en la antigüedad, cuando se usaban, lo hacían allí porque estaban de luto, porque alguien había muerto, entonces decía que se vestían de silicio, se vestían allí con ceniza. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú pierdes a un ser querido, eh, ¿qué viene a tu vida? Viene un tiempo en el que todos tus sentimientos están como, ay, estás abatido, hay aflicción, hay tristeza, hay ganas de llorar, hay ganas de salir corriendo, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que el Eterno nos quiere enseñar aquí o llevarnos a esa reflexión es que cuando nosotros vemos que algo se acaba, como el decir en el caso de que alguien muere, alguien fallece, nos está enseñando que las cosas no tienen allí que acabarse por completo. Nos está enseñando también que la vida ninguno la tenemos comprada, ¿verdad? Que hoy estamos aquí, pero mañana pudiéramos no estar. Esto nos enseña también que nosotros somos allí como pasajeros. Hoy estamos, mañana no sabemos, ¿verdad? Entonces, el hecho también de vestirse con ese silicio significa que nosotros estemos allí también reflexionando cuando hacemos un ayuno en ver qué es lo que vale la pena realmente.
¿sí? Que podamos llegar a esa reflexión de muchas cosas que estén aconteciendo alrededor de nuestra vida, en qué nos estamos enfocando, qué cosas estamos practicando, qué cosas estamos haciendo y que también en ese tiempo del ayuno, pues nosotros podamos también soltar muchas cosas que a lo mejor nos están haciendo perder el tiempo, nos están haciendo malgastar nuestra vida y no van allí conforme a lo que el Eterno quiere. Aún vemos que nosotros como pueblo del Eterno, ¿qué hacemos? Una vez al año, el Eterno mandó en medio de todas sus fiestas, ¿cierto? Porque hay 6 fiestas que hablan de todas las comidas, de muchas cosas, pero hay una fiesta que es la de Yom Kippur, que Él nos habla de que nos abstengamos y que hagamos un ayuno. Y es precisamente esa época en la que estamos allí, de Yom Teruah a Yom Kippur, donde nosotros nos estamos examinando y estamos viendo qué cosas que el Eterno me había a mí enviado a hacer, yo hice y que no. ¿Por qué no las hice? ¿Por qué no las complementé, no? Y entro también en ese tiempo de pedirle perdón al Eterno, porque Él me había ordenado hacer cosas y no las hice. Entonces, eso también tiene que ser allí ese tiempo de ayuno. Entonces, en ese tiempo de ayuno, preferiblemente, la persona debe pasar el día despreocupado, pero para poder tener esa reflexión, para poder entender la profundidad de las cosas que está viviendo y de lo que necesita hacer, ¿sí? Entonces, por eso, ahorita la hermanita Lorenita decía, es que cuando yo me iba para ayunar, me iba también a mi trabajo. Entonces, no, cuando nosotros decidamos tomar un tiempo para ayunar, el ayuno debe ser lo primario, no lo secundario. ¿Por qué? Porque entonces no nos daría ese tiempo para nosotros prestar atención a la teshuvá, a lo que el Eterno nos esté pidiendo que hagamos. Entonces también allí vamos a leer en Johanan 3:10, perdón, en Jonás 3:10. Dice, y Elohim vio sus acciones, o sea, las de la gente de Nínive. Los sabios entonces allí que comentan que en este versículo, ¿qué ocurre? No sé si esté aquí. No, creo que no está. Ese se nos pasó. Entonces, las personas cuando hicieron el ayuno allí en Nínive, pues pudieron al vestirse de duelo y ayunar, actuaron de una forma que los llevó a la obediencia. Aunque si nosotros viéramos toda la historia de Jonás, él que decía, él fue un profeta rebelde que no quiso ir. Decía, es que, ¿para qué voy a ir si el Eterno lo que me está mandando a hacer no lo va a hacer? Yo para qué pierdo mi tiempo, ¿cierto? Y decía, ¿y para qué voy a ir allá hasta Nínive si allá todos son pecadores? Eso ninguno se merece la salvación, ¿verdad? Pero en ese momento en que ellos pudieron allí hacer esa teshuvá, mediante dejar de comer y hacer todo lo que habla la Torá, que significa un ayuno y vestirse de silicio y de ceniza, ellos pudieron llevar a cabo una teshuvá adecuada y se acercaron al Eterno y pudieron ver y reconocer que sí estaban mal, que estaban siendo desobedientes y vienen allí también a hacer ese compromiso donde ya el Eterno les perdona, donde el Eterno les mira con su amor y llegaron a un verdadero arrepentimiento. Entonces ese también debe ser el propósito de que nosotros hagamos un ayuno. No debe ser algo por hacerlo y ya. No, el ayuno para nosotros debe ser lo más importante porque es el momento en que vamos a tener esa conexión con el Eterno que nos va a llevar a tener un cambio de vida, que nos va a llevar a que nosotros cambiemos muchas acciones que estamos haciendo y que lo que están provocando es que nos alejemos del propósito del Eterno, que lo que están provocando es que seamos desobedientes allí al Eterno. Entonces vemos allí que por eso también tenemos que tomarnos ese tiempo, porque el ayuno nos ayuda a recordar también de qué se trata nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí nosotros? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Entonces es un tiempo en el que yo también, el Eterno me empieza a mostrar cosas acerca de mí y yo empiezo a entrar en una profundidad espiritual
donde Él me va a dar a entender a mí cuáles son esas cosas que yo tengo que colocar como prioridad, cuáles son esas cosas que yo ya no tengo que hacer, que tengo que sacar de mi lista y que ya no tengo que hacer. Entonces vemos que allí, si nosotros vemos en la Torá, cómo el Eterno nos relata allí esta historia en el libro de Jonás, sobre todo en el capítulo 3. Entonces vemos que cuando nosotros también nos podemos vestir de cilicio en medio de nuestro tiempo de son, de ayuno, pues allí vamos a poder recordar también y hacer esa reflexión, esa introspección hacia nosotros mismos para podernos salvar. Que así como todo un pueblo se salvó por hacer ese ayuno, pues que nosotros también nos podamos salvar de muchas cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor y posiblemente entonces ya no tendríamos que ayunar por nuestras circunstancias, por decir es que estoy enfermo y quiero eterno que tú me sanes, que tú esto no, porque esos son beneficios que obtenemos de caminar en obediencia con el Eterno, pero no son la prioridad al nosotros hacer un ayuno. La prioridad siempre va a ser que nosotros nos acerquemos al Eterno. Y eso es lo que tenemos que atender hoy y conocer que lo primordial en el medio del ayuno es que nosotros volvamos a Abba y tenemos que hacerlo de una manera correcta, de una forma espiritual. Y de esa forma también nosotros vamos a ver cómo crecemos, cómo allí nos acercamos a Él, cómo podemos avanzar en muchas cosas y no estar siempre en las mismas acciones, en los mismos problemas, solamente que en un diferente grado de posible, pero siempre va a ser el mismo, ¿no? Que siempre peleo con mi esposo, que siempre peleo con mis hijos, que a lo mejor la pelea hoy fue, oye, sí, de tamaño que llegó a una calificación de 10, pero otro día fue de 3 y eso siempre es lo que me está afligiendo. ¿Por qué no mejor pensar en que yo puedo ayunar para conectarme con el Eterno y que Él me muestre cuáles son mis acciones que estoy haciendo mal para que siempre yo llegue a ese conflicto con mi esposo, con mi hijo y poderlo cambiar, poder traer vida allí? Entonces, adelante, Jovita. Gracias, amada. Ya nada más aquí, como complementando lo que dice la amada Andrea, sabemos que Nínive, ¿cómo era ese pueblo? ¿Qué es lo que practicaba? ¿Sí? O sea, él era sanguinario, ¿sí? Le gustaba ejercer la tortura. Él disfrutaba haciendo daño a los demás, disfrutaba haciendo daño a los de la tribu de Judá. Este, vemos que hacía cosas indebidas, aberraciones sexuales, muchísimas cosas. Cuando Jonah le llama para el arrepentimiento, vimos que entre 5 le dicen, el pueblo ayunó. Entonces, ahí está una muestra de que Adonai nos pone en su palabra. ¿Por qué hacer el ayuno? Es algo que yo estoy transgrediendo, algo que no le gusta a Adonai, pero es de mi persona. Es algo que yo voy a tener esa teshuva, que yo quiero corregir por lo que estoy haciendo. Otra de las citas que vemos es con Esther, con el libro de Esther. Hadashah en el 4:16 que dice, cuando le dice a su tío, ¿sí? Cuando le dice a Mardoqueo, ve y reúne a todos los Yehudim que se han encontrado en Sushan, en la ciudad de Sushan, y los haces ayunar por mí, no comiendo ni bebiendo por 3 días, noche y día. Y también yo y las muchachas que me atienden ayunaremos de la misma forma. Luego iré al rey, lo cual es contra la ley. Y si perezco, que perezca. Aquí Esther pidió ayuno por ella. ¿Acaso Esther pidió el ayuno de todo su pueblo para que ella se salvara? Aquí la problemática era de que querían eliminar al pueblo de Adonai. Querían eliminar. Ese era el objetivo, abogar por los demás,
sí, abogar por todo un pueblo. Ella se iba a presentar ante el rey, y si el rey no estaba, o como había infringido, como iba a infringir de presentarse sin que hubiera sido llamada, la podía matar, porque esa era la costumbre. Pero ella eso no, ella tenía el objetivo de ayudar a su pueblo a que no hicieran un genocidio más para su pueblo. Entonces vemos un pueblo que estaba haciendo aberraciones, estaba haciendo todo lo que a Adonai no le gusta, hace ayuno, hace teshuvá y se arrepiente. En el caso de Hadashah, de Esther, ella clama por su pueblo, hace un grupal, hace un ayuno grupal, pero el objetivo era salvar, no era para ella. Algo que tenemos que quitarnos, el que ayuno no es para mi beneficio personal, es para mi beneficio espiritual, mi crecimiento espiritual, que cada día vaya creciendo esa comunicación que yo tengo con Adonai. Y es para arrepentirme de lo que a él no le gusta que yo haga, de lo que él me ha marcado en su palabra y que no le agrada y que yo he estado transgrediendo. Entonces es, bueno, he estado haciendo esto. Ok, amado Padre, mira, me arrepiento. Y ofrecer mi ayuno y estar en constante oración. Que si estoy trabajando, como nos decía la hermana Loren, bueno, en mente, amado Padre, fortaléceme, dame, quita tentación, quítate esto. Y nuevamente clamar, desecha esto de mí que no te gusta, pero que sea tu voluntad, que sea la voluntad de Él, no lo que nosotros queramos, no lo que nosotros estemos viendo, ¿sí? En la siguiente, por ejemplo, en Santiago 4:3, amada, si me apoyas. Dice, ¿por qué han ayunado Esther y Nínive? Dice, bueno, por Teshuvá y por buscar la voluntad de Adonai. En Santiago 4:3 dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Todo lo que dijimos hace un ratito, todo lo hicimos porque no sabemos el objetivo correcto de lo que es un son, de lo que es un ayuno, ¿sí? Ahora ya lo estamos conociendo, lo estamos aprendiendo. Así es, ahora sí, sí, lo hacíamos, pero a veces no conocíamos realmente el significado de lo que era hacer ayuno. O sea, nada más era no comer y bueno, o como lo mencionamos, por nuestras necesidades, ¿sí? Por las necesidades de los hijos, o porque, ¿sabes qué, Adonai? Yo voy a ayunar, pero tú sanas a mi hijo. O, Adonai, voy a ayunar, pero tú me quitas tal deuda. Ese no es el objetivo del ayuno. No le está diciendo es tener un arrepentimiento de que estoy transgrediendo y de que también me voy a quitar por darle a mi prójimo, por dar esa acá, por no dar un poco más de lo que Adonai nos da, de todas esas bendiciones. Y en Mateo 6:33 nos dice, ustedes antes que nada busquen el reino de Elohim y todo lo justo y lo bueno que hay en él, y Elohim les dará además todas esas cosas. Lo hemos visto que todo viene por añadidura, absolutamente todo viene por añadidura. Entonces, ese es el objetivo, eso es hacer su ayuno, por lo que yo hago, para despojarme, para que no me dé trabajo deshacerme de las cosas que me ha dado Adonai, porque todo lo que tenemos, todo lo que tenemos nosotros es porque Adonai así lo quiere. Entonces no me debe de doler dar mi chamarra, dar algo para ayudar a mi prójimo, dar mi alimento,
pero también el corregir, el hacer esa teshuvá, y entonces yo sí, ponerme en ayuno y dejar esa carnalidad que nosotros tenemos. Adelante, amada. Bueno, aquí entonces tenemos otro ejemplo del profeta Daniel. Vamos a leer allí en el capítulo 9, el verso 1, 2 y 3. Dice, en el primer año de Dar Yavesh, el hijo de Ahasverosh, de la cera de los Medos, quien reinó sobre el reino de los Casdim, yo, Daniel, por libros entendí el número de años. ¿Cuál era la palabra de Adonai al profeta Yirmiyat? Aún 70 años para el cumplimiento de la desolación de Jerusalén. Y me volví a Adonai, Elohim, para buscarlo diligentemente por oración y súplica, con ayuno y tela de juicio. Entonces aquí vemos al profeta Daniel. Y lo vemos que él dice que ¿qué hizo? Se volvió al Eterno, o sea, que hizo Teshuvah. Él dice que allí se humilló, vino en oración, en súplica, con ayuno y tela de silicio. O sea que también, así como lo veíamos en la parte anterior, vemos que son como esas características y esos aspectos que debe tener el son. ¿Y saben qué pasaba? Ya se había cumplido el tiempo y el Eterno no le hablaba al pueblo. O sea que, ¿qué está demostrando aquí? Que el pueblo estaba mal y que aún el mismo Daniel como profeta estaba mal. Y el hecho de que él haya tenido esa inquietud por hacer ese ayuno implica que él estaba mal como profeta, porque allí, si vamos a leer en el 10:2 que dice, en aquel tiempo yo, Daniel, había estado de duelo por 3 semanas completas. Nos muestra que él dejó de comer durante 3 semanas completas. Y hizo ese ayuno sin comer absolutamente nada. No es como algunos que a veces dicen, ay, es que el ayuno de Daniel es comer verduras y es comer cereales, es comer allí kosher, ¿cierto? No. Aquí en el capítulo 10, verso 2, nos está mostrando que el ayuno que hizo Daniel fue por 3 semanas sin comer alimento. Así que eso que también nos enseñaron, que vamos a hacer el ayuno de Daniel, que es de frutas y verduras, eso tampoco es bíblico. Así como los ayunos de la televisión, de la tablet, del teléfono, esos tampoco son bíblicos. Entonces vemos aquí que él hizo 3 semanas de duelo. ¿Para qué? Para acercarse al Eterno, para estar con Adonai, para volver a su presencia, para hacer esa teshuvá. Entonces Daniel en este tiempo lo que hace es pedir perdón. Y cuando nosotros pedimos perdón, así como nos muestra este ejemplo el profeta Daniel, pues que nosotros nos acercamos al Eterno. ¿Por qué tenía que pedir perdón Daniel? Pues él era un profeta y al tiempo que el Eterno había hablado allí a través del otro profeta de Jeremías se había cumplido. Y aún, ¿qué ocurría? Él como profeta no había tenido ninguna señal por parte de Adonai. O sea, ¿qué quería decir? ¿Que era el Eterno el que estaba mal o que era Daniel el que estaba mal? Que Daniel tenía que arrepentirse de algo y buscar la presencia del Eterno. Entonces vemos que Daniel aquí hace ese ayuno es por eso, porque no había recibido una revelación del Eterno y él tenía que darle allí al pueblo, hablar lo que el Eterno quería. Entonces, por eso él viene a humillarse, por eso viene a levantar ese ayuno para volver al Eterno y clamar porque haya una revelación para él, pero para él mismo, allí acercarse nuevamente al Eterno. Y entonces, durante estas 3 semanas, lo que hace es eso él es afligirse y buscar diligentemente con todo su corazón al Eterno. Entonces, también vemos que así como Daniel, otros profetas también ayunaron. Estuvo el ayuno de Elías, el ayuno de Elías, de Moshe, aún el ayuno de Yeshua.
que fue durante 40 días. Entonces nos muestran que qué fue lo primero que pasó, que allí ellos vieron esa necesidad de que algo estaba mal y por eso tenían que buscar del Eterno y hacen esa teshuvá. ¿Y la teshuvá qué es? Es estar en la presencia de Él. Entonces, primero yo me arrepiento porque sí digo, las cosas están mal y necesito, Rey, poder volverme a ti para cambiar. Pero cuando ya yo he experimentado ese arrepentimiento, entonces es donde hago esa teshuvá. Y esa teshuvá es donde yo vengo al Eterno para estar en su presencia, para que Él me hable, para que Él me dirija qué es lo que debo hacer. Adelante, joven. Gracias, amada. Bueno, ya casi para tener. ¿Qué es Zoom entonces? Dice, ayuno en hebreo es Zoom, ¿sí? ¿Recuerdan qué significa la Sadik? ¿Qué representa? Aura, Bren, Carmen, ¿qué representa la Sadik? Si recuerdan. Santidad. Santidad, sí, exactamente, santidad. Y recuerden que la Bad es conexión. ¿Conexión con qué? Con la men, con agua, ¿sí? Que es conexión con su palabra, ¿sí? Él nos pide conexión con su palabra. Y entonces, que ese ayuno viene de Sadik, viene alguien de justo, de justicia, de dar. Y miren, y ahí viene, Bab es la conexión que tenemos con él. Men, de Maíz, el agua, en donde nosotros podemos establecer esta conexión con su palabra, ¿sí? Es con su palabra. ¿Y cómo voy a tener esa conexión con él? Con la tefilá. Cuando estamos en ayuno, nosotros tenemos que ponernos más a estar haciendo nuestra tefilá con él, ¿sí? Estar en constante comunicación con él, estar hablando, tener ese momento, un ayuno que sea un momento de intimidad con él, de intimidad con mi amado, en el cual estoy hablando, le estoy poniendo, me estoy presentando, le estoy presentando mis errores, qué es lo que yo quiero cambiar, que ya no quiero yo hacer, el cambio que él debe hacer en mi vida, el cambio que él, de acuerdo a su voluntad, yo deba de hacer. Entonces, ¿cómo puedo hacer ese ayuno? Bueno, a través de la oración. Acuérdense que decía en 5:8, con gemidos y clamores, hablándole, hablándole. Lo mismo leyendo su palabra, sumergirnos en su Torah, porque eso nos vuelve a alimentar y nos va llenando de ese ruah y se nos va olvidando realmente el hambre física, porque me estoy llenando yo de esa hambre espiritual, de esa hambre que siempre debe estar presente en nosotros, de saber, de conocer cada vez más, ¿sí? Entonces, realmente un ayuno es no mover la boca para nada, es cerrarla totalmente a la comida, ¿sí? Y nos dicen que ni líquidos, porque de esa manera nos estamos presentando. Pero claro, mismo los Roin nos dicen, ¿sí? Tienes que ver tu salud, si estás embarazada, si tienes una enfermedad, ¿sí? O sea, también tiene uno que medir sus fortalezas, no nada más, sí, 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 yo y al ratito tengo problemas, sobre todo de salud, porque bueno, todos conocemos nuestras condiciones, pero si sentimos que estamos bien, pero sentirlo, o sea, correctamente, no lo que opine el vecino, no lo que opine mi hermano. Si yo siento que estoy bien, me aboco y hago realmente mi teshuvá y me vuelvo un sadik que voy a dar, estoy dando. ¿Por qué? Porque a través de mi oración yo estoy teniendo mi conexión con él y me estoy llenando yo de sus aguas.
Yo al menos cuando me someto a ayuno, yo leo mucho su palabra, la escucho, escribo, me pongo a escribir, mm, a veces que alguna notita para mis hijos, algo que me viene, pero algo que me va llenando el roja, que es lo que quiera, algún hermano, alguna palabra de aliento, o inclusive en el ayuno te dices, tienes que hacer esto, él te presenta lo que tienes que hacer durante ese ayuno. Yo les invito a que practiquemos un ayuno, que realmente ustedes se animen a practicar un ayuno por él y le entreguen todo. Y van a ver el cambio al ayuno que o que estábamos acostumbrados. Porque yo en plática reciente con Brenda, yo le dije, este ayuno de Yom Kippur lo sentí más sincero por mi parte. Porque a mí mucho me gusta, decía yo, el ayunar. Por ejemplo, me decían los 3 días de Esther, yo me los aventaba bien, ¿no? O sea, los hacía. Pero realmente con esa aflicción, yo ahora sentí que realmente ese ayuno me llenó, o sea, me llenó. Entonces, bueno, vamos aprendiendo. Ahora yo les hago la invitación, hagámoslos, hagan ese ayuno, háganlo. Y a nadie tienen que avisarle, nada más ustedes, háganlo. Y van a ver esa llenura del Ruach en sus vidas. Y si es así, nos encantaría que nos compartan su testimonio. Adelante, amada. Entonces también vemos aquí que la Torá nos enseña que el ayuno es también un mandamiento y que hay tiempos en los que a fuerzas tenemos que ayunar. Que no es que si yo quiero, no quiero, no. Hay tiempos establecidos en la Torá en que como personas, como hijos del Eterno, como pueblo del Eterno tenemos que ayunar. Entonces tenemos aquí esta cita que está en Sejarya 8:19 que nos dice, así dice Adonai Jaelón, los días de ayuno de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo tienen que ser tiempos de alegría, contentamiento y regocijo para la casa de Judá y para las buenas fiestas, y ustedes se regocijan y amarán la verdad y el shalom. Entonces vemos que también es un mandamiento y como mandamiento tenemos que recibirlo en que en el ayuno también nosotros tenemos un tiempo para qué, para celebrar. Es un tiempo porque celebramos porque viene algo nuevo, ¿no? ¿A ustedes no les pasa que cuando entonces ya uno dice, ay, sí, ya, yo vi y reconocí que esto está mal y ya no lo va a seguir haciendo, empieza como un nuevo tiempo, una nueva hoja y uno se siente como animado con todas las energías. Entonces, así tiene que ser el ayuno, como algo nuevo. ¿Por qué? Porque nos acercamos al Eterno y en medio de este tiempo sí afligimos nuestra alma. ¿Y por qué la afligimos? Porque nos equivocamos, porque estábamos fallando en algo, porque pecamos, porque allí, como dice, ¿qué es el pecado? Es fallar a la Torá. Sí, pero tenemos que estar felices. ¿Por qué? Porque llega el Padre, nos permite ver en su amor que estamos haciendo las cosas mal, que nos permite acercarnos a Él y es también justamente esta parte de los tiempos de ayuno que Él envía a hacer nosotros como pueblo. ¿Por qué? Porque allí cuando un Catán y una novia, y una jalá se unen allí para desposarse antes de la boda, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber allí el Yom Kippur. Entonces nosotros vemos también que en este tiempo, nosotros cuando somos llamados a congregarnos para ayunar, lo que estamos haciendo es prepararnos ¿para qué? Para las bodas, para el casamiento con el Eterno. Y vemos también que es el tiempo en el que, ¿qué hacemos? De que va a venir un nuevo ciclo a nuestras vidas, un nuevo ciclo que el Eterno va a permitir que nosotros iniciemos. Entonces allí por eso también tenemos que estar en ese ayuno. En el ayuno, ¿qué tenemos que hacer? En el ayuno tenemos que hacer tefilá,
constantemente, todo el tiempo. ¿Y quién recuerda qué es la tefilá? A ver, 2 puntos importantes de lo que es la tefilá. A ver si Jovita y yo pasamos el examen. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué es la tefilá? Tefilá es oración, arrepentimiento, con arrepentimiento. Es arrepentirnos de todas las cosas, nuestros pecados. Bueno, pero hay una palabra clave que por favor les pido que apunten, y la tefilá es autojuzgarnos. Autojuzgarnos, sí, es Ajá. correcto. Entonces, eso es lo que hacemos cuando estamos en esa tefilá constante. Nos estamos juzgando a nosotros mismos, estamos examinándonos, estamos contemplándonos. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos luego adquirir compromisos con el Eterno, para acercarnos a Él, para que las cosas cambien, ¿sí? Entonces, esa tefilá, ¿cómo tiene que ser en medio del son, del ayuno? Tiene que ser allí también en el Ruach, ¿sí? Tenemos que darle toda libertad al Ruach de Adonai, y por eso también es necesario a veces poder hacerlo pues en nuestros aposentos, en un lugar donde tengamos la libertad de que si el Ruach nos puso que lloráramos, que alabáramos, que hiciéramos algo, lo podamos hacer con libertad, ¿sí? Porque en medio de la tefila también fluyen esas cosas, ¿verdad? De poder expresarnos hacia el Eterno, porque como estamos allí nosotros también haciendo un juicio de Él, entonces es que le podamos alabar, que le podamos expresar quién es Él en nuestras vidas, cuánta necesidad tenemos de Él. Entonces vemos que allí es muy importante esta parte de la tefilá, constante, pero que sea allí en el lugar. Me voy a dejar de compartir. Um, Primero voy a dejar de grabar, o hacemos la oración y dejo de grabar. Ya luego acá me dicen, vamos a orar, y ya si tienen alguna pregunta para que nos la puedan hacer, y ver si en esta tarde, primeramente el Eterno, la hermana Jovita y yo nos hicimos entender en este tema de lo que Abba pues quiere traer a nuestras vidas en este nuevo tiempo. Amén. Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam, Abba bendito y maravilloso. Hoy queremos darte gracias a ti con todo nuestro ser. Gracias, papito hermoso, porque sabemos que este tiempo y en medio de este curso de identidad, tú nos has estado ayudando a aprender y desaprender muchas cosas y conceptos que traíamos errados, y que hoy podemos aprender de lo que tú quieres y en lo que te deleitas y lo que habla tu bendita Torá. Te agradecemos. Te agradecemos, Rey, porque no con esto significa que nos sintamos culpables o que perdimos nuestro tiempo, no, sino que con esto, Rey, nos damos por entendidos de que cuánta sabiduría hay en ti, cuánto amor, cuánta compasión hacia nosotros, cuánta comprensión, Rey, que tú nos enseñas, nos corriges, porque el buen padre a su hijo corrige. Y eso es lo que tú estás haciendo con nosotros en este tiempo, papito hermoso. Nos permites corregirnos de muchos aspectos, y hoy también de una manera humilde, Rey, en nuestro corazón queremos entregarte todo aquello que pudimos hacer mal. Te lo entregamos, Rey, porque no queremos cargarlo, no queremos llevarlo allí en una mochila a nuestras espaldas que luego nos cause algo. Te lo entregamos todo, Abba. Hoy venimos a ti y te entregamos si hicimos algo mal, si erramos, Rey, si fallamos. Hoy suplicamos, Rey, que en ese amor con el cual tú nos estás enseñando y nos estás corrigiendo, que sea un tiempo nuevo para poder allí nosotros ser más conscientes de qué significa el ayuno, de hacer esa teshuvá, de poder volver hacia ti, de poder, Rey, estar allí examinándonos, de poder hacer esa tefilá
donde nos autojuzgamos para volver a ti, para acercarnos a ti, para ser uno solo contigo. Abba, te suplicamos que la próxima vez que podamos pensar en hacer un ayuno, podamos abstenernos de alimento, de agua, que podamos humillarnos delante tuyo, Rey, cerrar nuestras bocas y que nuestra alma pueda elevarse para estar contigo. Que podamos ver, oh amado Abba, que allí, cuando estamos juntamente muriendo contigo, podemos ver qué es lo primordial, qué es lo más importante y darle ese primer lugar. Ayúdanos a ayunar, así como tú quieres que ayunemos en Isaías 58, que podamos, Rey, soltar todas esas cargas de iniquidad, todas esas ataduras, todas esas ligaduras, que podamos también soltar, amado Abba, muchos que veníamos también cargando, porque no solamente hemos cargado a veces nuestro horror, sino que también hemos cargado a otras personas, oh Rey eterno. Que en medio de este tiempo, Rey, podamos ser libres de esas cargas, que podamos soltar a otros, que podamos dejar a aquellos que hemos oprimido libres y que aún, Rey, podamos ver toda injusticia que hayamos cometido y que podamos también hacer esa sedacá, dar al que necesita, ayudar al pobre, al necesitado, vestir al desnudo, poder ser allí obedientes a tu Torah y poder cumplir como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Rey amado. Hoy te alabamos, Rey, en el bendito nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Voy a dejar de grabar.